Por favor, no sé nadar. La voz de Elena, frágil y temblorosa, se quebró en el aire cálido de la tarde. Un lamento desesperado que apenas lograba competir con el suave murmullo del agua de la piscina. Sus ojos, nublados por el miedo y la confusión, estaban fijos en el rostro de Verónica, su nuera, cuya sonrisa era tan perfecta y fría como el mármol que adornaba los bordes de la alberca. Verónica se inclinó un poco más, su figura esbelta proyectando una sombra amenazante sobre la anciana sentada en la silla de jardín. Sus palabras, susurradas como un veneno dulce, cortaban el aire con una precisión cruel. Eres una carga, Elena. Una carga para Marcelo, una carga para mí. Impides que vivamos nuestra vida, que seamos felices. ¿No lo entiendes? A tu edad, deberías desearnos lo mejor, no ser un ancla que nos arrastra al fondo. El sol de la tarde se reflejaba en el agua, creando destellos danzantes que parecían burlarse de la oscuridad que se cernía sobre la matriarca de la familia Vargas. Elena sentía el corazón latir desbocado en su pecho, un pájaro atrapado intentando escapar de una jaula de oro y cristal. Era una pesadilla, una que se desarrollaba a cámara lenta bajo el cielo azul y despejado. Ella solo quería paz, un poco de tranquilidad en el ocaso de su vida, pero en su lugar encontraba una crueldad que no lograba comprender. No sé qué he hecho mal, pensó, con una lágrima silenciosa rodando por su mejilla arrugada. Desde la puerta de cristal que daba a la terraza, Sofía observaba la escena con una creciente sensación de alarma. Sostenía una bandeja de plata con 2 delicadas tazas de porcelana y una tetera humeante, pero sus manos temblaban tanto que el tintineo de la loza era un eco de su propio pánico. 58 años de vida, más de 30 de ellos dedicados al servicio de la familia Vargas, le habían enseñado a ser invisible, a escuchar sin oír, a ver sin mirar. Pero esto era diferente. Esto no era un simple arrebato de mal humor o una discusión familiar. Esto era crueldad en su estado más puro, una malicia calculada que se escondía detrás de una fachada de belleza y encanto. Tengo que hacer algo, no puedo quedarme aquí parada, pensó, con el corazón martillándole en el pecho. Conocía a Elena desde que era una joven llena de vida y energía, y verla ahora, reducida a una figura temblorosa por las manipulaciones de esa mujer, le rompía el alma. Sofía sentía el peso de su posición, su impotencia. Era solo una empleada, una pieza insignificante en el lujoso tablero de ajedrez de los Vargas. Hablar significaría perderlo todo, su trabajo, su hogar, su único sustento. Pero callar significaría ser cómplice de una injusticia terrible. La lealtad y el miedo libraban una batalla feroz dentro de ella, una guerra silenciosa que nadie más podía ver. Si te gusta este tipo de contenido, no te olvides de suscribirte a nuestro canal. Publicamos videos todos los días, y dale like al video, si te gusta esta historia y déjanos en los comentarios contándonos de dónde eres y a qué hora nos escuchas. En un instante de claridad desesperada, Sofía tomó una decisión. No podía enfrentarse a Verónica directamente, no tenía el poder para hacerlo. Pero podía crear una distracción, un momento de caos que rompiera el hechizo venenoso que la joven esposa estaba tejiendo alrededor de Elena. Con un movimiento que pareció a la vez torpe e intencionado, dejó que la bandeja se inclinara. Las tazas de porcelana, reliquias de la abuela de Elena, se precipitaron hacia el suelo de mármol con un estruendo ensordecedor. El sonido del cristal rompiéndose fue como un disparo en el silencio tenso de la tarde. El estallido sorprendió a todos. Verónica dio un respingo hacia atrás, su máscara de dulzura rota por un segundo de genuina irritación. Elena, sobresaltada por el ruido repentino, intentó levantarse de la silla con demasiada rapidez. Su pie tropezó con una de las patas de la mesa y cayó pesadamente al suelo. En la caída, un pequeño pañuelo bordado con sus iniciales que siempre llevaba en la mano, se deslizó de sus dedos y aterrizó junto al borde de la piscina. Antes de que nadie pudiera reaccionar, Verónica, fingiendo preocupación, se apresuró a ayudar a Elena, pisando disimuladamente el delicado trozo de tela. Justo en ese instante, el sonido de un motor de lujo llenó la entrada, y Marcelo Vargas apareció en la terraza, su rostro una mezcla de confusión y preocupación al ver a su madre en el suelo. ¿Qué ha pasado aquí? Mamá, ¿estás bien? La voz de Marcelo, normalmente tan calmada y autoritaria, estaba teñida de una alarma genuina. Corrió hacia su madre,
arrodillándose a su lado mientras Verónica ya la estaba ayudando a incorporarse con una expresión de angustia perfectamente ensayada. «Oh, Marcelo, cariño, qué susto tan terrible», dijo ella con la voz entrecortada. «Tu madre y yo estábamos charlando tan tranquilamente y Sofía dejó caer la bandeja». El ruido la asustó mucho, tropezó y se cayó. «Pobre Sofía, debe sentirse fatal, qué torpeza». Sus palabras eran un veneno recubierto de miel, desviando toda la culpa hacia la criada mientras se pintaba a sí misma como la heroína solícita. Sofía se quedó paralizada, con los fragmentos de porcelana a sus pies. Sabía que cualquier cosa que dijera sería inútil. La palabra de una criada contra la de la flamante y adorada esposa del señor de la casa. No tenía ninguna posibilidad. Marcelo, con su madre en brazos, apenas le dirigió una mirada. Su atención estaba completamente centrada en Elena, y en la versión de los hechos que Verónica le estaba sirviendo con tanta habilidad. El escenario del crimen había sido borrado en segundos, y el culpable ya había sido sentenciado sin juicio. ¿Cómo podía luchar contra eso? «Estoy bien, hijo, solo fue un susto», murmuró Elena, todavía aturdida, mientras Marcelo la ayudaba a sentarse en un sofá cercano. Verónica se cernía sobre ellos, arreglando un cojín detrás de la espalda de Elena, su toque una caricia, que ocultaba el acero de su voluntad. «Deberíamos llamar al doctor, solo para asegurarnos», sugirió con una voz llena de falsa preocupación. «Últimamente se despista con facilidad. No quiero que esto sea un síntoma de algo más grave». La insinuación era sutil, pero clara como el agua. Estaba plantando la semilla de la duda en la mente de Marcelo sobre la lucidez de su propia madre. Sofía, mientras recogía los trozos rotos de la porcelana, sintió una oleada de ira impotente. Veía el juego con una claridad aterradora. Verónica no solo quería el dinero de los Vargas, quería el control total, y Elena era el último obstáculo en su camino. «No puedo permitir que esto continúe», pensó Sofía con una determinación feroz. Mientras sus manos recogían los afilados fragmentos, su mente trabajaba a toda velocidad. Había visto a Verónica pisar el objeto que Elena había dejado caer. Lo había visto. Y sabía que, de alguna manera, ese pequeño detalle podría ser la clave para desvelar la verdad. Pero ¿quién le creería a una simple sirvienta? Marcelo, completamente bajo el influjo de su esposa, asintió con gravedad. «Tienes razón, Verónica. Llamaré al doctor Méndez ahora mismo». «Mamá, tienes que cuidarte más». Se volvió hacia Sofía con una expresión severa que le atravesó el corazón como un puñal de hielo. «Y tú, Sofía, ten más cuidado la próxima vez. Estas tazas eran de mi abuela. Un poco más de atención, por favor». La reprimenda fue suave, pero para Sofía fue como una bofetada en público. No solo la habían culpado injustamente, sino que el valor de unas tazas de porcelana parecía importar mucho más que la angustia y la humillación de Elena. La injusticia de la situación era tan palpable que le costaba respirar, sentía un nudo en la garganta que pasaba con ahogarla. Mientras Marcelo se alejaba para hacer la llamada telefónica, Verónica le dedicó a Sofía una sonrisa imperceptible, un destello de triunfo en sus ojos que helaba la sangre. Era un mensaje claro y directo. Una declaración de guerra silenciosa. «Yo tengo el poder, tú no eres nadie». Sofía bajó la mirada, terminando de recoger los restos, pero esa imagen quedó grabada a fuego en su mente. La batalla acababa de empezar, y aunque ella era solo una humilde criada, poseía algo que Verónica subestimaba enormemente, una lealtad inquebrantable y décadas de observación silenciosa. Pero ¿sería eso suficiente para enfrentarse a una maestra de la manipulación? Los días siguientes se convirtieron en una pesadilla silenciosa dentro de la lujosa mansión. Verónica intensificó su campaña para aislar a Elena, siempre bajo el pretexto de una preocupación amorosa y desinteresada. Las llamadas de las amigas de toda la vida de Elena eran interceptadas con una eficacia escalofriante. «La señora Vargas no se encuentra muy bien hoy, está descansando», decía Verónica con una voz dulce y convincente al teléfono, su tono lleno de una falsa compasión que a Sofía le revolvía el estómago. «El médico ha recomendado tranquilidad absoluta». Las visitas se posponían indefinidamente por razones similares, siempre con excusas plausibles. Poco a poco, el mundo de Elena se fue encogiendo hasta reducirse a las paredes doradas de su habitación, con Verónica como su única guardiana y carcelera. Sofía intentaba encontrar momentos para hablar con ella a solas,
para ofrecerle una palabra de consuelo, pero Verónica parecía tener ojos y oídos en todas partes. Siempre aparecía en el momento justo, con una bandeja de té o una manta extra, interrumpiendo cualquier intento de comunicación genuina. Sofía querida, deja que yo me ocupe. La señora necesita reposo absoluto, decía, despidiendo a la criada con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. La mansión, que una vez fue un hogar lleno de vida, se sentía ahora como una prisión de lujo, fría e imponente. El silencio en los pasillos era pesado, cargado de secretos y de la tristeza no expresada de su prisionera. ¿Por qué no puedo hablar con mis amigas? ¿Por qué Marcelo ya no viene a verme por las tardes?, preguntó Elena una mañana, su voz apenas un susurro que se perdía en la amplitud de su dormitorio. Estaba sentada junto a la ventana, mirando el jardín que tanto amaba pero que ahora parecía estar a 1.000.000 de kilómetros de distancia, como un paraíso perdido al que ya no tenía acceso. Sofía, que estaba arreglando las flores en un jarrón, sintió un nudo en la garganta. Quería gritar la verdad, decirle que estaba siendo cruelmente manipulada, que su nuera la estaba apartando deliberadamente de su hijo y de todo lo que amaba. Pero sabía que no podía. Verónica podría usar sus palabras en su contra, acusándola de sembrar cizaña, de ser una empleada desleal y resentida que intentaba poner a la madre contra el hijo. El señor Marcelo está muy ocupado con la empresa, señora, respondió Sofía, odiándose por la mentira piadosa que se veía forzada a contar. Y la señora Verónica solo quiere lo mejor para usted, que descanse y recupere fuerzas. Elena suspiró, una exhalación llena de una resignación que partía el corazón. Solo quiero un poco de paz en mis últimos años. Es mucho pedir. La pregunta quedó flotando en el aire, una acusación silenciosa contra la crueldad que se escondía a plena vista. Sofía solo pudo ofrecerle una sonrisa triste, sintiéndose cómplice de la mentira que la estaba consumiendo por dentro. Esa mujer es un demonio, pensó Sofía esa noche, mientras se preparaba para dormir en su modesta habitación en el ala de servicio. Se sentó en el borde de su cama, la decisión formándose en su mente con una claridad de acero. No podía seguir siendo una espectadora pasiva. Tenía que encontrar una prueba, algo tangible que Marcelo no pudiera ignorar, algo que rompiera el hechizo de Verónica. Y entonces, recordó el pequeño objeto blanco que había quedado en la terraza, bajo el pie de Verónica, en el caos de la caída. Con el pretexto de hacer una limpieza profunda al día siguiente, mientras Verónica y Marcelo estaban fuera en uno de sus almuerzos sociales, buscó con la mirada cualquier rastro en el lugar del incidente. Se arrodilló, fingiendo limpiar una mancha inexistente cerca del borde de la piscina, su corazón latiendo con fuerza contra sus costillas. Sus dedos recorrieron las ranuras entre las baldosas de mármol, buscando a ciegas. Y entonces, lo sintió. Atrapado en una pequeña grieta, casi invisible, había un trozo de tela. Con el corazón latiéndole con fuerza, lo sacó con cuidado, mirando a su alrededor para asegurarse de que nadie la veía. Era él. Estaba un poco sucio y húmedo, pero el bordado con las iniciales EV era inconfundible. Lo guardó rápidamente en el bolsillo de su delantal. La tensión en la casa era palpable, pero Sofía ahora tenía algo, una pequeña pieza del rompecabezas. Esperó a que la casa estuviera en completo silencio esa noche, y luego, en la privacidad de su cuarto, sacó el pañuelo con cuidado. Lo extendió sobre su mesa bajo la luz de una pequeña lámpara, examinándolo como un detective examina una pista crucial. A primera vista solo parecía sucio por la caída y el pisotón, pero al observarlo más de cerca, notó algo extraño. Había una leve mancha azulada en una de las esquinas, y al acercarlo a su nariz, percibió un olor químico muy tenue pero distintivo. Era el olor a cloro. Un olor que no debería estar en una prenda de mano, a menos que hubiera estado en contacto directo con el agua de la piscina de la que Elena tenía un miedo atroz. La revelación fue como un relámpago en su mente. Verónica no solo había pisado el objeto para ocultarlo, el contacto con el borde húmedo de la piscina había dejado una marca. Era una prueba pequeña, circunstancial, pero era una prueba. Era la primera pieza de un rompecabezas que estaba decidida a armar, sin importar el riesgo. Pero ¿cómo podría usarla? Al día siguiente, intentó acercarse a Marcelo en un pasillo. «Señor Marcelo, ¿puedo hablar con usted?» Pero Verónica apareció como una sombra.
¿Pasa algo, cariño? Y la oportunidad se desvaneció, dejándola de nuevo sola con su terrible secreto. Me está subestimando, pensó Sofía, sintiendo cómo la frustración se convertía en una fría determinación que endurecía sus facciones. Cree que soy una vieja sirvienta, tonta e inofensiva, y ese será su mayor error. Se dio cuenta de que acercarse a Marcelo directamente era inútil. Él estaba ciego, atrapado en la red de su esposa. Necesitaba un aliado, alguien con poder e influencia que pudiera ver más allá de las apariencias. Recordó a un viejo amigo de la familia, el abogado don Ricardo Menéndez. Hacía años que no lo veía, desde el funeral del señor Vargas, pero recordaba su inteligencia y su profundo afecto por Elena. Quizás él la escucharía. Esa noche, usando el teléfono de la cocina cuando todos dormían, buscó su número en una vieja agenda de contactos de la casa. Sus dedos temblaban mientras marcaba los dígitos. Finalmente, una voz somnolienta respondió. «¿Don Ricardo? Soy Sofía, la criada de la familia Vargas. Lamento la hora, pero necesito su ayuda. Es sobre la señora Elena». Le explicó sus temores en susurros urgentes. «Sofía, estas son acusaciones muy graves», dijo él, su voz ahora completamente despierta. «Necesitarás más que solo tus sospechas». Sofía lo sabía. «Lo sé, señor. Pero le juro que algo muy malo está pasando». Hubo una larga pausa. «Está bien. Confío en tu instinto. Reúne todo lo que puedas, cualquier prueba, por pequeña que sea. Y llámame en una semana». La llamada terminó, y Sofía se sintió un poco menos sola en la oscuridad. Ahora tenía una misión. Los días que siguieron fueron un juego peligroso de espionaje silencioso. Sofía observaba a Verónica como un halcón, notando sus frecuentes llamadas a un farmacéutico por vitaminas especiales para Elena, y que la correspondencia de la anciana, que antes llegaba a diario, había cesado por completo. Un día, mientras limpiaba el estudio de Verónica, encontró una carpeta de cuero con una etiqueta dorada. Gestión de activos Vargas. Dentro, había documentos sobre transferencias de fondos y cambios en los poderes notariales, todos con una firma temblorosa de Elena. ¿La habrá obligado a firmar esto mientras estaba confundida?, pensó, sintiendo un escalofrío recorrer su espalda. Sacó su viejo teléfono móvil y fotografió rápidamente los documentos más importantes. Cada prueba era un ladrillo más en el muro que estaba construyendo para proteger a Elena. Más tarde, mientras ayudaba a la anciana a vestirse, notó una pequeña cicatriz descolorida en su rodilla. «Fue hace mucho tiempo», contó el pub. Nena con una sonrisa melancólica. «Tenía 16 años, me resbalé en el borde de la piscina y me di un golpe terrible. Me tuvieron que dar puntos. Siempre me dio miedo el agua profunda después de eso». La historia, contada con inocencia, fue una revelación terrible para Sofía. Verónica sabía de ese miedo. El incidente de la piscina no fue una amenaza al azar. Fue un acto de crueldad calculado para aterrorizarla. La maldad de Verónica era más profunda de lo que había imaginado. Algo estaba a punto de romperse. La primera humillación íntima no tardó en llegar. Sucedió en el largo y silencioso corredor del segundo piso, adornado con retratos de generaciones de los Vargas que parecían observar la escena con ojos muertos. Elena caminaba lentamente, apoyándose en el brazo de Sofía, cuando Verónica salió de su suite, bloqueándoles el paso con su cuerpo. Su rostro, sin la presencia de Marcelo, era una máscara de fría impaciencia y desdén. «Muévete más rápido, anciana», siseó, su voz un veneno que cortaba el aire. Elena se encogió, asustada. «Solo voy a mi cuarto, querida». Verónica se rió, un sonido hueco y cruel que rebotó en las paredes. «¿Tu cuarto? Esta es mi casa ahora. ¿Y tú? Tú no eres más que un mueble viejo que estorba en mi camino. Eres una vieja inútil, una carga para mi esposo. ¿Cuándo vas a entender que nadie te quiere aquí?» Las palabras golpearon a Elena con la fuerza de un golpe físico, haciéndola tambalearse. Sofía, sintiendo el temblor de la anciana, dio un paso adelante, su instinto protector superando su miedo. «Señora Verónica, por favor, no le hable así». La mirada de Verónica se clavó en ella, fría como el hielo. «¿Y quién te crees tú para decirme qué hacer? Eres una simple sirvienta, un insecto, un paso en falso y te aplastaré sin pensarlo dos veces». La amenaza era brutal y directa. «Llévala a su jaula.
ordenó Verónica, antes de desaparecer por el pasillo. Mientras llevaba a Elena a su habitación, con el eco de las crueles palabras de Verónica todavía flotando en el aire, Sofía intentaba encontrar las palabras adecuadas para consolarla, pero no existían. ¿Cómo se puede consolar a alguien a quien le han dicho que su vida no tiene valor, que es un estorbo? Se limitó a ayudarla a sentarse en la cama, a quitarle los zapatos con delicadeza, y a arroparla con la manta. Todo con una ternura silenciosa que esperaba transmitiera lo que las palabras no podían expresar. Elena se acurrucó bajo las sábanas, su cuerpo temblando con sollozos silenciosos. «Gracias, Sofía», susurró Elena, con la voz rota y ahogada por el llanto. «Tú eres la única que es buena conmigo en esta casa». Esas palabras fueron como una daga en el corazón de Sofía, reforzando su determinación de una manera que ni la amenaza más terrible de Verónica podría quebrantar. Se quedó con ella hasta que sus sollozos se calmaron y su respiración se volvió más regular, cayendo finalmente en un sueño intranquilo y lleno de pesadillas. Antes de salir de la habitación, Sofía se detuvo en la puerta y miró a la mujer que dormía. Parecía tan pequeña y vulnerable en la enorme cama. «Le juro, señora, que no descansaré hasta que la verdad salga a la luz», pensó, haciendo una promesa silenciosa a la figura dormida. La mansión estaba en silencio, pero para Sofía, las paredes gritaban la injusticia que albergaban. La oportunidad para una humillación pública se presentó unos días después, orquestada con la maestría de un director de teatro por Verónica. Marcelo insistió en que salieran a dar un corto paseo por una calle bulliciosa cerca de la mansión, para que su madre tomara un poco de aire fresco. Verónica se unió, interpretando su papel de nuera atenta a la perfección, mientras Sofía iba un paso por detrás con una botella de agua y las medicinas. Mientras caminaban, Elena se detuvo para admirar el escaparate de una vieja librería que frecuentaba con su esposo. En ese momento, su zapato tropezó en una irregularidad de la acera y se tambaleó peligrosamente. Sofía se apresuró a sostenerla, pero Verónica, que había estado esperando su oportunidad, actuó con la velocidad de una serpiente. Con una velocidad asombrosa, se interpuso. «Cuidado, mamá», exclamó en voz alta, atrayendo la atención de los transeúntes. Con un movimiento brusco, empujó a Sofía a un lado. «Sofía, por Dios, ten más cuidado. Casi dejas que se caiga». Luego, tomó el brazo de Elena con una firmeza protectora. «Yo te ayudo, suegra. Es evidente que necesitas a alguien que realmente te preste atención». Para los espectadores parecía que una nuera devota estaba salvando a su suegra de la negligencia de una criada distraída. Marcelo solo vio la versión final. Verónica sosteniendo a su madre y Sofía apartada con cara de mortificación. La humillación fue total. Y la mentira de Verónica, perfecta. «¿Estás bien, mamá?», preguntó Marcelo, acercándose con el rostro lleno de preocupación, completamente ajeno a la manipulación que acababa de presenciar. Verónica le sonrió con dulzura, una máscara de amorosa solicitud. «Sí, cariño, no te preocupes, solo un pequeño tropiezo. Por suerte estaba aquí para sostenerla». Su mirada se deslizó hacia Sofía, cargada de una advertencia gélida que prometía consecuencias si se atrevía a hablar. Sofía no dijo nada. Sabía que cualquier protesta solo la haría parecer más culpable y resentida. Se limitó a recoger el bolso que se le había caído y a quedarse un paso por detrás, sintiendo las miradas de juicio de la gente que pasaba. Elena, avergonzada por el alboroto y la atención no deseada, solo quería volver a casa. «Estoy cansada, Marcelo. Por favor, llevadme de vuelta». Mientras regresaban en el lujoso coche, un silencio tenso llenó el habitáculo. Sofía podía ver por el retrovisor a Verónica susurrándole algo a Marcelo, probablemente reforzando su narrativa sobre la incompetencia de la criada y la creciente fragilidad de Elena. Cada palabra era un clavo más en el ataúd que Verónica estaba construyendo. Esa noche, Sofía revisó todo lo que había reunido: las fotos de los documentos, sus notas, el pequeño trozo de tela con cloro y el recuerdo de 2 humillaciones devastadoras. No era mucho, pero era la verdad, y se aferraba a ella como a un salvavidas en medio de una tormenta. Al día siguiente, Sofía se enteró de algo que la heló hasta los huesos. Mientras servía el desayuno,
Escuchó a Verónica hablar por teléfono en voz baja en la biblioteca. La puerta estaba entreabierta, y Sofía se detuvo, fingiendo limpiar una mancha en la plata. Sí, el ingreso sería para la próxima semana. Un chequeo completo para empezar. No, él todavía no lo sabe, pero lo convenceré esta noche. Es lo mejor para ella. Institución Las Acacias. Sofía sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Institución Las Acacias. Conocía ese nombre. No era un hospital ni una residencia de lujo. Era un sanatorio para enfermos mentales, un lugar en las afueras de la ciudad del que la gente rara vez regresaba, un depósito de almas olvidadas. Verónica planeaba internar a Elena, declararla incapacitada mentalmente para tomar el control absoluto de la fortuna. Esto no era solo crueldad o avaricia. Esto era un intento de borrar a Elena de la existencia. La urgencia se volvió abrumadora. Ya no tenía una semana. Tenía que actuar ahora. Aprovechó un momento en que Verónica estaba en el gimnasio para ir a la habitación de Elena. Señora Elena, dijo con voz firme. Está en un grave peligro. Verónica planea enviarla a Las Acacias. Al oír el nombre, un destello de pánico genuino atravesó la tristeza de Elena. No. Marcelo no lo permitiría. Él está siendo engañado. Tiene que luchar, insistió Sofía. ¿Qué puedo hacer? Soy una anciana débil. Nadie me creerá contra ella, susurró Elena, con lágrimas de desesperación brotando en sus ojos. Sofía tomó sus manos frías y las apretó con fuerza, intentando infundirle algo de su propia determinación. Yo le creeré. Y tengo pruebas. Pero necesito su ayuda. Necesito que sea fuerte cuando llegue el momento, que no se rinda. En ese instante Sofía supo que no solo luchaba por Elena, sino con ella. Eran aliadas en una guerra desigual. Piense en su esposo, dijo, jugando su última carta, la más poderosa. Piense en Roberto. Piense en lo que con él querría que hiciera. Luche por el hogar que construyeron juntos, por el legado de su familia. El recuerdo de su marido pareció encender una chispa en la mirada apagada de Elena. Se enderezó un poco, la columna vertebral recuperando una rigidez que Sofía no había visto en meses. Tienes razón, Sofía. Por Roberto, no dejaré que esa mujer destruya su legado, no dejaré que me destruya a mí. Las dos mujeres, la señora y la criada, se convirtieron en cómplices. Esa misma tarde, Sofía escuchó una discusión acalorada que provenía del estudio. No puedo creer que estés considerando internar a mi propia madre, decía Marcelo, su voz alterada. Verónica respondió con una calma escalofriante. Es por su bien, Marcelo. Se está volviendo un peligro para sí misma. Confía en mí, mi amor. Hago esto porque te amo. El silencio que siguió, le dijo a Sofía que Marcelo estaba cediendo. El tiempo se había agotado. Sofía se alejó de la puerta del estudio, sintiendo náuseas. La calma venenosa de Verónica era más aterradora que cualquier grito. Corrió a su habitación y cogió su teléfono con manos temblorosas. Marcó el número de don Ricardo con dedos que apenas le obedecían. Cuando el abogado respondió, la voz de Sofía era un susurro urgente y desesperado, cargado con el pánico de los últimos minutos. Don Ricardo, tiene que actuar ahora. Van a internarla en Las Acacias la próxima semana. Lo he oído. Verónica lo tiene todo planeado, y está a punto de convencer a Marcelo. Le contó todo, la conversación que acababa de escuchar, el plan de Verónica para declararla incapacitada, las pruebas que había reunido, la nueva y frágil alianza con Elena. Hubo un silencio tenso en la línea, un silencio que duró una eternidad, y luego la voz de don Ricardo, ahora cortante y decidida. No se preocupe, Sofía, no lo permitiré. Pero necesito que haga una última cosa por mí. Es arriesgado, muy arriesgado, pero es nuestra mejor oportunidad. Le dio instrucciones claras y precisas, un plan audaz que pondría a Sofía en un peligro aún mayor, pero que podría ser la única forma de exponer a Verónica ante el mundo. Colgó el teléfono, su corazón latiendo con una mezcla de terror y una extraña sensación de esperanza. La suerte estaba echada. Ahora todo dependía de su valor y de la fuerza de la verdad. Pero, ¿podría una humilde criada derribar a la reina de un imperio de mentiras?
El plan de don Ricardo era audaz y peligroso. Requería que Sofía se expusiera de una manera que nunca antes había hecho, que se convirtiera en el cebo para atrapar a Verónica en su propia trampa de mentiras. Necesito que la provoque, Sofía. Necesito que dejes caer una pista, algo que la haga creer que sabes demasiado y que estás a punto de hablar con Marcelo. Y luego, necesito que grabes su reacción. Le había explicado el abogado por teléfono, su voz era una mezcla de urgencia y advertencia. Será peligroso. Ella es inteligente y despiadada. Si sospecha lo que estás haciendo, podría hacerte daño. Sofía sintió un escalofrío recorrer su espalda, pero la imagen de Elena, frágil y aterrorizada, le dio la fuerza que necesitaba. Lo haré, don Ricardo. Haré lo que sea necesario para protegerla. El día siguiente fue una agonía de nervios y tensión. Sofía eligió su momento con cuidado, esperando a que Marcelo saliera a una reunión importante. Encontró a Verónica en la biblioteca, revisando unas revistas de moda, con una expresión de aburrimiento. Sofía entró fingiendo limpiar el polvo de una estantería cercana, y dejó escapar un suspiro deliberadamente alto y preocupado. Pobre señora Elena, si el señor Marcelo supiera la verdad de lo que pasó en la piscina, se le rompería el corazón. Lo dijo en voz lo suficientemente alta para que Verónica la oyera, pero con un tono de murmullo, como si estuviera hablando sola. La reacción fue inmediata. Verónica dejó caer la revista con un golpe seco, sus ojos se clavaron en Sofía con una intensidad depredadora. Se levantó lentamente de su sillón de cuero, como una pantera preparándose para atacar. Repite lo que acabas de decir, siseó. Su voz era un susurro helado y amenazante. Sofía sintió el pánico subir por su garganta, pero se obligó a mantener la calma, su mano apretando discretamente el pequeño grabador de voz que don Ricardo le había hecho llegar. Dije que es una lástima que el señor Marcelo no sepa la verdad, repitió, su voz temblando ligeramente, lo justo para parecer asustada pero no del todo intimidada. Verónica se acercó a ella, invadiendo su espacio personal, su rostro a centímetros del de Sofía. Escúchame bien, vieja estúpida. No sabes con quién te estás metiendo. Hay cosas peores que perder un trabajo. Hay accidentes que pueden ocurrir, una caída por las escaleras, un descuido en la cocina. ¿Entiendes lo que te estoy diciendo? La amenaza era explícita, brutal. Sofía no respondió, solo la miró a los ojos, dejando que la grabadora capturara cada palabra venenosa. Yo controlo esta casa. Yo controlo a Marcelo. Y si te interpones en mi camino, te destruiré. Te borraré como si nunca hubieras existido. Sofía había conseguido lo que necesitaba. Ahora solo tenía que salir de allí con vida. Con la grabación en su poder, Sofía se sintió como si estuviera sosteniendo una bomba de relojería. La voz de Verónica, llena de una malicia pura y sin disimulo, era la prueba irrefutable que necesitaban. Pero ahora el peligro era más real que nunca. Sabía que Verónica no la perdería de vista, que la observaría con la atención de un halcón, esperando cualquier paso en falso. Esa noche, apenas pudo dormir, sobresaltándose con cada crujido de la vieja mansión, imaginando sombras en cada esquina. A la mañana siguiente, siguiendo las instrucciones de don Ricardo, pidió el día libre por una supuesta emergencia familiar, una excusa endeble que sabía que Verónica no se creería. La mirada que Verónica le dirigió cuando le comunicó su petición fue una mezcla de sospecha y desprecio. Claro, Sofía, tómate el día. Espero que tu familia esté bien, dijo, su voz cargada de un sarcasmo venenoso. Sofía salió de la mansión sintiendo la mirada de Verónica clavada en su espalda. En lugar de ir a la estación de autobuses, caminó varias calles en dirección opuesta, mirando constantemente por encima del hombro, asegurándose de que nadie la seguía. Luego tomó un taxi a un pequeño café en el otro extremo de la ciudad donde don Ricardo la estaba esperando. Le entregó la pequeña grabadora con manos temblorosas. Aquí está, señor, dijo todo lo que usted predijo. El abogado la tomó con una expresión grave. Has sido increíblemente valiente, Sofía. Más de lo que tenías derecho a ser. Escucharon la grabación juntos, y el rostro de don Ricardo se endureció con cada palabra de Verónica. Esto es suficiente, dijo finalmente. Con esto y con el resto de las pruebas que has reunido, podemos actuar.
Presentaré una orden judicial esta misma tarde para congelar sus activos y solicitar una evaluación psicológica urgente para Elena. La sacaremos de esa casa antes de que pueda hacerle más daño. Sofía sintió una oleada de alivio tan intensa que casi se marea. Por fin había una luz al final del túnel. La ofensiva legal de don Ricardo fue rápida y contundente. Esa misma tarde un oficial de justicia se presentó en la mansión Vargas con una orden judicial. Verónica, sorprendida en medio de una llamada a la institución Las Acacias para confirmar la reserva de Elena, se encontró de repente con sus cuentas bancarias congeladas y una citación para comparecer ante un juez. Su reacción, según le contaron más tarde a Sofía, fue una explosión de furia y negación. Intentó llamar a Marcelo, pero él ya estaba de camino al juzgado, convocado por don Ricardo para una reunión de emergencia. El abogado, con la calma de un cirujano experto, le presentó a Marcelo la grabación. Le hizo escuchar la voz de su propia esposa amenazando de muerte a una empleada leal de 30 años. Le mostró las fotos de los documentos financieros, las pruebas de las transferencias de fondos, el testimonio de Sofía. El mundo de Marcelo se derrumbó en cuestión de minutos. La mujer que amaba, la mujer en la que confiaba, ciegamente, no era la víctima que pretendía ser, sino una depredadora cruel y calculadora. La negación inicial dio paso a un horror paralizante, y luego a una ira fría y devastadora. Volvió a la mansión esa noche, pero no como el marido engañado, sino como el hijo que había venido a rescatar a su madre. Verónica intentó manipularlo una última vez, con lágrimas y acusaciones, pero sus palabras ya no tenían poder. «Se acabó, Verónica», le dijo él, su voz era un témpano de hielo. «Coge tus cosas y vete. Mis abogados se pondrán en contacto con los tuyos». La reina había sido destronada. La expulsión de Verónica de la mansión fue un evento extrañamente silencioso y anticlimático. Sin gritos ni escenas dramáticas, simplemente empacó sus maletas de diseño bajo la atenta mirada de 2 guardias de seguridad que Marcelo había contratado, y se fue en un taxi, su rostro una máscara de odio impotente. La casa de repente pareció respirar de nuevo, como si un peso opresivo hubiera sido levantado de sus cimientos. Cuando Sofía regresó esa noche, encontró a Marcelo sentado en el estudio de su padre, con la cabeza entre las manos. Elena estaba a su lado, acariciándole el pelo con un gesto de consuelo maternal. A pesar de todo el dolor que él le había causado por su ceguera, en ese momento, ella era solo una madre consolando a su hijo desconsolado. «Sofía», dijo Marcelo, levantando la vista, sus ojos rojos e hinchados. «Tenías razón. Tenías razón en todo, y yo fui un ciego, un necio. ¿Podrás perdonarme algún día?» Sofía lo miró con una compasión que no esperaba sentir. «No hay nada que perdonar, señor Marcelo. Usted también fue una víctima de sus engaños. Sabía que el camino hacia la curación sería largo y difícil para todos ellos, pero la pesadilla, al menos, había terminado. La batalla por la mansión Vargas había terminado, pero la guerra legal apenas comenzaba. Verónica, acorralada y desesperada, contraatacó con una demanda por difamación, alegando que todo era una conspiración orquestada por una criada envidiosa y una anciana senil. El caso estaba destinado a ir a juicio. Lo más fuerte está por venir. Quédate hasta el final. Los meses que precedieron al juicio fueron una tensa espera, una calma antes de la tormenta. La mansión Vargas, libre de la presencia tóxica de Verónica, comenzó un lento proceso de sanación. Elena, bajo el cuidado de Sofía y un nuevo equipo de médicos elegidos por Marcelo, recuperó gradualmente su fuerza y su espíritu. Volvió a recibir a sus amigas, a pasear por el jardín, a tocar el piano cuyas teclas habían permanecido en silencio durante demasiado tiempo. Marcelo, por su parte, se sumergió en los asuntos legales, trabajando codo a codo con don Ricardo para construir un caso inexpugnable contra su exesposa. Descubrieron una red de engaños mucho más profunda de lo que habían imaginado, deudas ocultas, inversiones fraudulentas a nombre de Elena, un historial de manipulaciones que se remontaba al inicio de su relación. Cada nuevo descubrimiento era un golpe para Marcelo, pero también reforzaba su determinación de asegurarse de que Verónica pagara por todo el daño que había causado. Sofía fue el pilar que los mantuvo a todos en pie. Se convirtió en la confidente de Elena.
en el apoyo moral de Marcelo, en el testigo clave para don Ricardo. Pasó horas relatando cada detalle, cada palabra cruel, cada gesto de desprecio que había presenciado. Su memoria era un archivo preciso y doloroso de los abusos sufridos. Ella cree que puede ganar con mentiras, le dijo Sofía a don Ricardo un día, pero se olvida de una cosa: la verdad tiene más peso que cualquier engaño. Finalmente el día del juicio llegó. El tribunal de la ciudad estaba abarrotado de periodistas y curiosos, atraídos por el escándalo de una de las familias más ricas y poderosas de la metrópolis. Sofía, vestida con un sencillo pero digno traje oscuro, se sentó en la primera fila junto a Elena y Marcelo. Se sentía nerviosa, pero también extrañamente tranquila. Sabía que estaba del lado de la verdad, y eso le daba una fuerza que no sabía que poseía. Verónica llegó con acento agudo rodeada de un equipo de abogados caros. Su rostro era una máscara de indignación y victimismo, interpretando su papel para las cámaras. El abogado principal de Verónica, un hombre llamado Benítez, conocido por su agresividad y su falta de escrúpulos, comenzó el juicio con un ataque frontal contra Sofía. La llamó al estrado, y durante casi 2 horas intentó destrozar su credibilidad, pintándola como una sirvienta resentida y mentirosa, una mujer mayor, con una memoria poco fiable que había inventado toda la historia por envidia y despecho. ¿No es cierto, señorita Ramos, que usted sentía una profunda animosidad hacia la señora Verónica desde el momento en que llegó a la casa?, preguntó Benítez, su voz goteando sarcasmo. No, señor. Yo solo sentía preocupación por la señora Elena, respondió Sofía con calma. ¿Preocupación o envidia? ¿Envidia de su belleza, de su juventud, de la riqueza que usted nunca podría tener? Sofía lo miró fijamente. El único sentimiento que la señora Verónica me inspiraba era lástima, respondió, su simple sinceridad desarmando la agresividad del abogado. Cuando llegó el turno de don Ricardo, el ambiente en la sala cambió. Con una calma metódica comenzó a presentar sus pruebas. Primero, la grabación. La voz de Verónica, fría y amenazante, llenó la sala del tribunal, haciendo que varios miembros del jurado se estremecieran. Benítez intentó objetar, alegando que la grabación era ilegal, pero don Ricardo presentó la orden judicial que la autorizaba. Luego, presentó los documentos financieros, los informes de los peritos caligráficos, que demostraban que la firma de Elena había sido falsificada en varias ocasiones. Cada prueba era un clavo más en el ataúd de la credibilidad de Verónica. Finalmente don Ricardo se acercó a la mesa de pruebas. Señoría, me gustaría presentar una última pieza de evidencia, una que la defensa ha descartado como insignificante, pero que en realidad es el corazón de toda esta tragedia. Sostuvo en alto una pequeña bolsa de plástico transparente. Dentro había un trozo de tela arrugado y manchado. Benítez se rió con desdén. ¿Un trapo sucio? ¿Esa es su gran prueba, Menéndez? Don Ricardo lo ignoró y se dirigió al juez. Señoría, este no es un trapo sucio. Este es el pañuelo que la señora Elena llevaba el día que fue atacada. Un objeto que, según nuestro análisis forense, contiene una verdad irrefutable. La tensión en la sala era palpable. ¿Qué podía revelar un simple trozo de tela? El clímax del juicio llegó cuando Elena fue llamada al estrado. Caminó lentamente, apoyada en el brazo de Marcelo. Su fragilidad era evidente, pero su mirada era firme y decidida. Cuando se sentó en la silla de los testigos, un silencio reverente cayó sobre la sala. Don Ricardo se acercó a ella con gentileza. Señora Vargas, sé que esto es increíblemente difícil para usted. ¿Podría contarnos, con sus propias palabras, lo que sucedió el día del incidente en la piscina? Elena respiró hondo y comenzó a hablar. Su voz, aunque suave, era clara y no vacilaba. Relató las palabras crueles de Verónica, la amenaza, el terror que sintió al ser arrastrada hacia el borde del agua. Describió cómo el objeto se le cayó de la mano, y cómo Verónica lo pisó deliberadamente antes de empujarlo al agua con la punta de su zapato. Benítez objetó una y otra vez, pero el juez lo mandó callar, cautivado por la sinceridad del testimonio de la anciana. Finalmente don Ricardo le hizo la pregunta clave. Señora Vargas, Verónica Vargas afirma que usted sufre de demencia, que sus recuerdos no son fiables. Pero hay un detalle que solo usted puede confirmar. Ha mencionado que le tiene pánico al agua. ¿Podría explicarle al tribunal por qué?
Elena asintió y, con una dignidad tranquila, se levantó un poco la falda para mostrar una vieja cicatriz blanquecina en su rodilla. Cuando tenía 16 años, casi me ahogo en una piscina. Es una historia que mi hijo conoce bien. Y es una historia que sé que le contó a Verónica cuando empezaron su relación. Ella conocía mi mayor miedo, y lo usó en mi contra. La revelación cayó como una bomba en la sala. Marcelo se cubrió el rostro, sacudido por los sollozos. Verónica se quedó pálida como un fantasma. La verdad, finalmente, había salido a la luz, y era más cruel y devastadora de lo que nadie había imaginado. Si esta historia te tocó el corazón, comparte para que llegue a más personas. El veredicto fue rápido y unánime. Verónica fue declarada culpable de todos los cargos. Abuso de una persona vulnerable, fraude, coacción y perjurio. La sentencia fue severa, varios años de prisión sin posibilidad de libertad condicional. Mientras los guardias se la llevaban, ella lanzó una última mirada de odio a Sofía, una mirada que prometía una venganza que nunca llegaría. Pero Sofía ya no sentía miedo, solo una profunda tristeza por una vida desperdiciada en la maldad y la avaricia. Al salir del tribunal, rodeados por una multitud de cámaras, Marcelo se detuvo y se enfrentó a los periodistas. Hoy, la justicia ha prevalecido, dijo, su voz firme y clara, con su madre y Sofía a cada lado. Pero esta victoria no es solo para mi familia. Es una victoria para todas las personas vulnerables cuyas voces son silenciadas. Y es un testimonio del increíble coraje de una mujer, dijo, girándose para mirar a Sofía, que nos enseñó a todos el verdadero significado de la lealtad y la integridad. Gracias, Sofía. Le debemos todo. Las palabras de reconocimiento público, después de una vida en las sombras, fueron el mayor honor que Sofía podría haber recibido. Las lágrimas rodaron por sus mejillas, pero esta vez, eran lágrimas de alegría y reivindicación. La batalla había terminado, y habían ganado. En los años que siguieron, la mansión Vargas se transformó. Marcelo, decidido a convertir el legado de dolor de su familia en algo positivo, creó la Fundación Elena Vargas, una organización dedicada a proteger y defender a los ancianos en situaciones de abuso. Y nombró a Sofía como su directora ejecutiva. Con la misma dedicación y atención al detalle que había mostrado como ama de llaves, Sofía convirtió la fundación en un faro de esperanza para cientos de personas. La mansión, que una vez fue una prisión de lujo, se llenó de vida y propósito. Elena vivió sus últimos años en paz, rodeada del amor de su hijo y la amistad inquebrantable de la mujer que la había salvado. 5 años después de aquel juicio, la fundación había ayudado a más de 70 personas a encontrar justicia y seguridad. Sofía, ahora una respetada líder comunitaria, a menudo se sentaba en la terraza junto a la piscina, el mismo lugar donde todo había comenzado. El agua ya no era un símbolo de terror, sino un recordatorio de la resiliencia del espíritu humano. La historia de la criada que derribó a una reina de mentiras se convirtió en una leyenda local, un poderoso mensaje de que la lealtad incondicional y la voz de la verdad, por humilde que sea, tienen el poder de derrumbar las fachadas más elaboradas y restaurar la justicia. Y en un mundo a menudo deslumbrado por la riqueza y el poder, su vida demostró que la verdadera fortuna reside en la bondad del corazón. ¿Te conmueve esta historia? Deja tu like y suscríbete. Seguimos.